le invito a que hoy hablemos acerca de la inteligencia. Y la inteligencia sí va un paso más allá. Conocemos la inteligencia como algo que tienen algunos. Hay personas que se califican como inteligentes, o nosotros calificamos personas como inteligentes, como hay personas que se califican de otro tipo. Dicen, no, yo no tengo inteligencia. O muchas veces calificamos a las personas, no, el inteligente no es. Y lo medimos por una inteligencia natural. Imagínense, dentro de la psicología nos enseñan inteligencia emocional. Tiene que ver con la inteligencia del alma. Pero en el Señor debemos aprender de la inteligencia que es por el Espíritu. Y esto es mucho más profundo. Imagínense, es profundo y todavía no llega al nivel de sabiduría. Así que bueno, le invito a que hoy podamos deleitarnos en este mensaje de parte del Señor, que lo entienda por el Espíritu, que lo disfrute, que aprenda y que pueda vivirlo, practicarlo. Amén. El espíritu de inteligencia es discernimiento profundo. Es tener la capacidad de saber si conviene o no conviene. Porque el conocimiento, tú puedes tener el conocimiento de algo, pero necesitamos muchas veces la inteligencia para poder aplicar. Tú puedes tener mucho conocimiento de lo que Dios quiere hacer hoy, pero ¿sabe dónde se enreda muchas veces el creyente o el cristiano? Se enreda a la hora de aplicarlo. Y hay gente que llega solamente hasta el conocimiento. Eso quiere decir, ¿tienes al Espíritu Santo? Sí, tienes al Espíritu Santo. ¿Tienes temor en tu corazón? Sí, tienes temor en tu corazón. ¿Sabes lo que Dios tiene planeado para ti? Sí, sabes lo que Dios tiene planeado para ti. Pero no sabes cómo empezar. No sabes por dónde entrar a la cosa. Y ahí es donde entra la inteligencia espiritual en el juego. Importante que usted pueda conocerlo, poder discernir por dónde es, qué es lo que tengo que hacer, por dónde, cómo comienzo. Tener esa capacidad intelectual para resolver conflictos espirituales. Para eso se necesita la inteligencia espiritual. Escuche. Una pregunta importante, ¿por qué hay creyentes que tienen mucha información bíblica o conocimiento, pero toman malas decisiones o caen en engaño? Creo que todos hemos pasado por allí. Tenemos bastante información bíblica, pero de igual manera nos dejamos engañar. Muchas veces conocemos hasta el propósito que Dios tiene conmigo. Sin embargo, termino haciendo otra cosa. Y somos engañados hasta por nosotros mismos. Porque aún sabiendo y teniendo el conocimiento del plan de Dios conmigo, no tengo la inteligencia espiritual suficiente para ponerlo en práctica. Entonces, una cosa es, y esto pasa en muchas congregaciones, pasa con muchos creyentes, y más cuando el creyente está comenzando, entonces ya sabes lo que Dios dijo. Ya se te dijo lo que tenías que hacer. ¿Pero por qué no lo pones en práctica? ¿Lo has vivido? ¿Cuántas veces hemos pasado por la situación de que sabes que mentir es pecado, pero sigues mintiendo? Tienes el conocimiento, pero no tienes la práctica. No sabes por dónde entrarle. No sabes cómo resolverlo. El conocimiento está. Y terminamos siendo engañados.
La respuesta a esta pregunta, porque le falta inteligencia para procesar la verdad. La palabra de Dios es verdad, pero me falta inteligencia espiritual para aplicarla, para procesarla. ¿Cómo proceso esa verdad? La tengo. Y aquí es donde entramos en conflictos con las personas que simplemente dicen, yo tengo a Cristo y Cristo es la verdad, yo tengo la verdad. Qué afán de la gente decir que Cristo es la verdad, y sí, es la verdad. Pero una cosa es yo saber, tener el conocimiento de que Él es la verdad, y otra cosa es vivir en la verdad. Entonces no basta, escúcheme bien, no basta con saber que Cristo es la verdad. Necesito la inteligencia espiritual para vivir en la verdad. Y es donde viene la transformación a mi vida. No es simplemente conocer lo que Dios tiene conmigo. Es un buen punto, es un buen paso. Pero debemos profundizar, debemos ir más allá. Escuche. El espíritu de inteligencia es el discernimiento sobrenatural que va más allá de los hechos para entender el corazón, el espíritu y la aplicación de la palabra de Dios. Imagínense este tipo de discernimiento espiritual para entender el corazón de Dios. Dentro de la visión, les he estado enseñando dentro de la academia, en el bloque 2, hemos hablado del corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Hasta que yo no percibo lo que hay en el corazón de Dios, y esta inteligencia se aplica y el Espíritu Santo me ayuda por su inteligencia a saber lo que hay en el corazón de Dios, ese amor profundo por la gente, hasta que yo no lo percibo y no lo vivo, y el cuerpo no me tiembla, vibra por sentir lo que Dios siente, porque eso es lo que provoca la inteligencia espiritual. Tú vas a sentir lo que Dios siente. Tú vas a discernir la preocupación de Dios, la inquietud de Dios. Y entonces tú entras en ese auge de inquietud, porque empiezas a amar como Él ama. Cuando empiezas a amar como Él ama, tú buscas la manera de hacer por la gente lo que Dios te mandó a hacer. Entonces sí, te vinculaste con el corazón de Dios. No basta con conocimiento. Hemos tenido etapas donde hemos tenido mucho conocimiento, pero muy poca práctica. Por eso clamamos al Espíritu Santo. Sí, lléname, sí. Imagínense, puedo estar lleno y puedo tener los 7 espíritus de Dios, pero muchas veces no conozco cómo opera en mi vida. Entonces tenemos que pedirle al Señor inteligencia espiritual, no solamente adquirir conocimiento. Escuche, el espíritu de inteligencia es lo que transforma la información en visión de reino. Ya tengo la visión, ya tengo la información para la visión, pero ¿cómo hago que la visión se cumpla y se ejecute con excelencia? Usted puede estar lleno de información, y esto es un ejemplo básico que podemos ver dentro de las universidades. Cuando estudiamos administración de empresas, nos topamos con un profesor que te enseña cómo administrar bien una empresa o cómo fundar una empresa. Y ya sabe cómo fundar una empresa, pero el que sabe fundar la empresa no tiene empresa.
¿Qué garantía tengo yo que lo que él me está diciendo es genuino? Es verdad. Y tiene un título para enseñar a fundar y a controlar una empresa, pero no tiene empresa. Puede ser que me tope con alguien que no tiene el título, que sí tiene una empresa estable y bien fundada, tenga más capacidad de enseñarme que el profesor de la universidad. Porque el que tiene la empresa tiene la práctica, mientras que el profesor te enseña pura teoría. Y así encontramos a mucha gente con títulos y vendiendo chicha, vendiendo arepa, vendiendo café, porque no le bastó solamente adquirir conocimiento. Le faltó la capacidad intelectual para poner en práctica todas aquellas cosas que aprendió. En el espíritu pasa lo mismo. Te llenas de conocimiento, pero a la hora de practicarlo, estamos como enredados. No sabemos por dónde entrar. Aquí aplica la inteligencia espiritual en la vida del creyente. Dios puede tener un llamado contigo. Dios puede tener un ministerio contigo. Y puedes tú saber que tienes el llamado de parte de Dios. Pero necesitamos la inteligencia espiritual para ponerlo en práctica. Para convertir aquella visión o aquel llamado en un llamado de rey. Para convertir aquella iglesia o aquel trabajo que Dios te delegó en algo excelente, en algo de calidad. Amerita que nosotros podamos entender la inteligencia por el Espíritu. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Va a ser difícil que usted pueda aborrecer la mentira solamente con saber lo que Dios dice. Necesitas adquirir inteligencia para poder aborrecer. Que el cambio no es en el conocimiento, está en la inteligencia de la aplicación. Esto es un punto muy importante que la iglesia tiene que conocer y que tiene que manejar. Hay personas que se llenan de conocimiento, pero falta algo. Falta un paso. ¿Cómo calificamos nosotros a una persona que deja los estudios? ¿Como inteligente o poco inteligente? Como una persona poco inteligente, porque estás despreciando el conocimiento. En esta ocasión, midámoslo igual, teniendo el conocimiento, pero no querer practicarlo. ¿Cómo llamaríamos a una persona que tiene el conocimiento y no quiere practicarlo? ¿Inteligente o poco inteligente? Así se resuelve este conflicto. Tener el conocimiento de la palabra de Dios y no ponerlo en práctica es poco inteligente. Saber la verdad es complicado. Porque la misma Biblia dice, mejor no me hubieses conocido. ¿Lo ha leído? Mejor le fuere que no me hubiese conocido. Ya lo conocimos. Y tenemos bastante conocimiento del Señor. Pero ahora que tengo el conocimiento de Él, ¿qué estoy haciendo? Sé que es real, sé que murió por mí, sé que sufrió por mí, sé que tiene un plan maravilloso conmigo, sé que tiene un llamado conmigo, sé que quiere salvarme, sé que quiere transformarme, sé que quiere usarme. Ya sé todas esas cosas, ahora ¿qué hago con eso? Escuche, es la inteligencia la que genera una respuesta moral. El aborrecimiento del mal. Vea que no está en el conocimiento. Conocimiento tiene mucha gente. Pero ¿dónde se califica como inteligente a la persona? Cuando logras poner en práctica el conocimiento que tienes. Y esto es un aspecto importante que debemos notar y estudiar, repasar. Como personas que amamos a Dios y que buscamos e indagamos en la verdad. Conocer por qué no estoy viviendo lo que aprendo. ¿Por qué aprendo tanto de Dios y poco practico?
¿Qué me está faltando en el espíritu? Porque posiblemente usted sienta la presencia de Dios y es hermoso. Posiblemente necesitabas una sanidad y Dios te sanó y es hermoso. Y lloraste en la presencia de Dios y tienes una relación con Dios. Pero hay algo de ti que no avanza, hay algo de ti que no camina. Puede ser que tú no quieras, o puede ser que sí quieras. Si no quieres, el Señor no va a poder hacer nada contigo. Pero si tú quieres, hoy el Señor te enseña que lo que necesita tu espíritu es que se desarrolle la inteligencia, que es uno de los espíritus de Dios. Se lo voy a recalcar cuando lo leímos en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, el primer espíritu. Luego habla espíritu de sabiduría y de inteligencia, que es entendimiento. Necesitamos de él no solamente el conocimiento, no solamente el temor, necesitamos de él inteligencia. Vamos a estar estudiando 7 espíritus o 7 formas que se manifiesta el Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo necesitamos, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Son conceptos que están ligados, que muchas veces no están separados. Quienes los separan somos nosotros en la forma de la aplicación, porque sabemos que viene de Dios, es de Dios la sabiduría. Y de su boca vienen las palabras, que es el conocimiento. Ya sabes lo que Él dijo. Gloria al Señor. Bienvenido. El conocimiento. Amamos el conocimiento. Pero el conocimiento tiene que transformarse en inteligencia. Y cuando la inteligencia es bien aplicada, termina siendo una persona sabia. O sea, que tiene un proceso la sabiduría. Yo recuerdo de niño, yo siempre en el Señor le decía, no me des nada más, dame sabiduría. Lo único que te pido es que me des sabiduría. Me acordaba de la oración de Salomón y aprendí de la oración de Salomón y yo dije, creo que por ahí es. Sabiduría. Lo que no sabía es que para llegar a la sabiduría necesito conocimiento. Muchas veces oramos por sabiduría. Cuando Dios te manda a estudiar, cierras la puerta. Yo estoy orando para que el Señor me dé sabiduría. Hay personas que han llegado acá a la iglesia. Yo les he dicho, tienes que ver doctrina otra vez. No, ya yo vi eso. No. Yo vengo de una iglesia donde yo era líder. Aquí tienes que estudiar. Y si eras líder, demuéstralo. Simplemente demuéstralo. Se va a demostrar por el conocimiento y por la inteligencia de la aplicación de lo que recibiste. Y eso te va a convertir en una persona sabia. Entonces, cuando venimos al Señor, no podemos negarnos la posibilidad de aprender. No podemos negarnos la posibilidad de seguir escudriñando las Escrituras. Porque dice que si escudriñamos en ella, encontramos ¿qué? La vida eterna. Entonces, yo tengo que ser amante del conocimiento de Dios. Es la Escritura la que me enseña a mí a conocer a Dios. Es la Escritura la que me motiva a mí a profundizar cada día más y saber qué pedir, saber qué indagar, saber cómo Dios se mueve, porque yo soy un discípulo y necesito aprender del Maestro. Y lo que tengo más cercano para conocer al Maestro se llama Biblia. Muchas veces queremos cerrar la Biblia o no la usamos y oramos, Señor, trata conmigo, muéstrame, háblame, dame sabiduría. ¿Y sabe quién es el primero en llegar? Satanás. Porque eres presa fácil. Una persona que no tiene palabra de Dios y no tiene conocimiento de Dios es presa fácil del enemigo. Y empiezas a escuchar la voz seductora del diablo. Y empiezas a decirte que hagas cosas para Dios. Y estoy muy contento, el Señor me habló. Tengo la revelación, el último grito de la revelación. Empezamos a hacer cosas para Dios que Dios no nos mandó. Distorsionamos la palabra, confundimos a la gente. Y estamos rodeados de una mediocridad espiritual a raíz del poco conocimiento bíblico que tenemos y que tienen nuestros líderes.
pastores, apóstoles o como quieran llamarse, poco conocimiento de la Escritura. Y si tenemos poco conocimiento de la Escritura, imagínense qué capacidad de inteligencia espiritual podemos tener. Si primero necesitamos el conocimiento para adquirir inteligencia. El plan de Dios es que usted se pueda enamorar del conocimiento, pero no estancarse allí. Tenemos que pasar a la inteligencia, la palabra aplicada, el saber cómo aplicarla y cómo vivirla, para que tengamos los resultados que Dios planea en nuestra vida. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo, y estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de inteligencia, estar lleno de sabiduría. Pero si usted no profundiza en la palabra y no tienes el conocimiento, toda esa llenura no sirve, porque tienes todo el poder de Dios en tus manos, en tu cuerpo, pero no sabes cómo usarlo. Y hoy Dios te llenó y después te fuiste a ver Netflix, no usaste lo que Dios te dio, no pusiste en práctica lo que Dios te dio, y así como llegó, se fue. ¿Para qué te lo da? Nos volvemos personas emocionales de venir a la iglesia a mover la cabeza y a sentir, como que si esto fuera una carga de batería, ¿no? Qué bueno recibir la presencia de Dios. Yo amo la presencia de Dios. Y sé que usted también. Y por eso el Señor nos exige ir un paso más allá. Cómo contener todo el poder de Dios en nosotros y no saber cómo aplicarlo. Tenemos que profundizar, por supuesto que sí. Por eso estamos aquí. El conocimiento, la inteligencia y la sabiduría son inseparables. Pero la inteligencia es el paso de procesamiento. De pasar de conocimiento a sabiduría. Tienes que pasar por la inteligencia. ¿Cómo procesas entonces? ¿Cómo llegas a ser sabio? Necesitas conocer. Y esto es para la gente que no le gusta estudiar. Lo que diga el pastor yo le digo amén. Estás mal. Estás mal. No, pero es que usted es mi pastor. Yo confío en usted. Usted no puede estar confiando en mí. Vamos a profundizar. Vamos a examinar. Vamos a evaluar. Siéntese. Lea. Profundice. Qué bueno que podamos tener una discusión bíblica y profundizar. Podemos conocer lo que dice la Biblia. No solamente sentarse usted a escuchar lo que dice el pastor. No estaríamos levantando líderes. Usted no viene aquí a seguir al pastor. Usted viene aquí a seguir a Jesucristo. Sería malo que yo no le enseñe esto. Estaría mal de mi parte si yo no le explico a usted todas estas cosas. Yo soy un humano, yo soy un siervo, yo soy una persona que está aquí para cumplir la obra que Dios mandó a hacer. Y entonces yo hago mi parte. Pero usted tiene que hacer la suya. Conocimiento aquí no le va a faltar. Eso sí. Conocimiento aquí no le va a faltar. Ahora que usted tenga el hambre de aprender, cosa suya. Pero si eres de los que quiere aprender y estás aprendiendo, gloria al Señor, no te quedes en el conocimiento. Necesitas aplicar lo que aprendiste. Escuchemos y hablemos acerca de este segundo punto, que es la función crítica del entendimiento o de la inteligencia. Ese es el otro término que se usa para inteligencia. Entendimiento, porque ahora tienes el conocimiento de lo que Dios te manda hacer. Y ya tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Pero una cosa es saber y otra cosa es entender. Lo vamos a explicar de la forma siguiente. Escuche, inteligencia, el poder para ver detrás de las cortinas. ¿Cómo es esto? Ya conozco el plan, pero más allá, ahora hablamos de visión, tener la capacidad de visionar más allá de lo que recibí. Eso tiene que ver con la inteligencia espiritual también. Escucha esta definición. Es la perspicacia reveladora que te permite captar el porqué de los caminos de Dios y no solo el qué o el cómo. Conocimiento es qué y es cómo, pero ¿para qué? Dios tiene un plan, ya lo sabes, y entonces puedes saber cuál es el plan, el qué, y puedes conocer aún el cómo, pero ¿será que conoces el para qué?
El para qué te va a llevar a ti a poner en práctica. El para qué está en el corazón de Dios. Por eso nosotros le decimos que en el para qué hay gente, hay personas. Pero si eso no está mostrado, revelado, iluminado en tu corazón, tú vas a escuchar la inteligencia diciéndote, ama, sal y rescata a la gente. Pero si esa inteligencia no se aplica en ti, usted por un oído le va a entrar y le va a salir por el otro. Porque todavía no estás en el nivel de la inteligencia espiritual. Y eso es algo que tiene que perseguir la iglesia. Para que no te quedes simplemente, bueno, sí, yo sé que Dios es Dios. Y sé que Dios me llamó. Y sé cuál es su plan conmigo. Yo conozco mucha gente que me dice eso. ¿Qué pastor? Lo que usted me va a decir ya yo lo sé. ¿Cómo le predicas tú a una persona así? Y es cierto, ya lo sabe, porque se lo digo yo y porque se lo dice un montón de gente. Allá afuera hay gente que sabe más Biblia que yo. La diferencia está en la aplicación, en ser inteligente en esto. Debemos ser aplicados en el para qué. Si Dios te mandó a hacer algo y no lo haces, Jesús habla mucho en parábolas, ¿no? Y ahorita estoy recordando una de ellas. Y él decía, si mando a alguna persona a hacer algo y no lo hace, pero mando a otra persona, él dice así, si te mando a hacer algo, o mando a una persona a hacer algo, Dios nos ha dicho las cosas, y posiblemente en algún momento te dijo que no. ¿Sí capta? Muchos de nosotros en algún momento dijimos que no, pero así sea regañadientes salimos, bueno, sí Señor, porque tú mandaste. ¿Y lo hiciste? Ese es el inteligente. Ahora aquella persona que dice, sí Señor, te obedeceré, heme aquí, envíame a mí. Y está con ese romanticismo espiritual. Y Señor, como Pedro, nunca te negaré, Señor. ¿Qué pasó? El Señor le dice, tranquilo, dentro de poquito me vas a estar negando, jamás. Llamando al Señor mentiroso. Al rato lo estaba haciendo, estaba negando al Señor. ¿Qué está pasando con nosotros? Nosotros estamos entre esas diferencias, entre esos dos. ¿Tienes el conocimiento de lo que Dios te mandó a hacer? Sí. Y posiblemente en alguna temporada estuviste rebelde. Y dijiste, no, Señor, no lo voy a hacer. Aunque sé lo que me está mandando, no lo voy a hacer. Y en algún momento nosotros pudimos haber tenido una etapa rebelde. Yo la tuve, muchas veces. Y le digo, Señor, no quiero nada. Este camino como que está muy... Pero al final de los tiempos supe que yo, sin Dios, no soy nada. Y salí, no, Señor, yo me rindo, yo obedezco. Y cuando decimos yo obedezco, entra el espíritu de inteligencia a operar en tu vida. Porque es que ya el conocimiento estaba. Ya Dios te había hablado. Ya Dios te ha dicho. Pero ¿qué te hace falta? La aplicación. Tenga cuidado de ser como el otro. Sí, Señor, yo lo haré. Heme aquí. Envíame. Usted no sabe muchas veces lo que está diciendo. Muchas veces usted no sabe ni siquiera lo que está cantando. No, es que la música es bonita. Resulta ser que la mayoría de las músicas son oraciones cantadas con ritmo. Y ahí debes aplicar inteligencia para cantar. Saber qué estás cantando. ¿Qué le estás diciendo a Dios con tu voz? Imagínate decirle, Señor, yo lo haré, envíame a mí. Que me crucifiquen contigo. Entonces cuando empiezas a pasar por algún proceso, Señor, sácame de aquí que no aguanto. Señor, ayúdame. Señor, nos hundimos. ¿Qué pasó? Tú me dijiste que querías y yo te estoy metiendo. Entonces nos convertimos en una iglesia llorona cuando Dios te empieza a pasar por el proceso. ¿El proceso para qué? Para hacerte sabio. Para cumplir el propósito. Porque tiene que pulir cosas en ti. Tiene que madurar cosas en ti.
¿Qué necesitas? Como clásico, ¿no? Yo podría escribir aquí una palabra grandota y poner paciencia. ¿Será que nos falta paciencia? Sí, estamos en esta temporada crucial, fin de mundo. La ansiedad está apoderada de mucha gente, fuera de la iglesia y dentro. Y ahorita viene la etapa decembrina y entonces la gente más desesperada está. Que las hallacas, que la ropa, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Y entras en una crisis que te olvidas que Cristo existe, que hay un plan de Dios, que a ti se te va todo. Entras en desesperación. Entonces, paciencia, no falta, sí. ¿Y qué hace Dios para que adquieras paciencia? Dice la Biblia que te va a mandar pruebas. ¿Qué es una prueba? Una dificultad. A ver cómo estás con las dificultades. A ver si aprendes a confiar en mí. A ver cómo te mueves en medio de la dificultad. Si ya en una pequeña dificultad estás desesperado, no estás entendiendo el plan de Dios. No estamos siendo inteligentes en lo que Dios está haciendo contigo. Entiende que tú estás en las manos de Dios y nadie te puede hacer daño porque tú eres de Dios. Sí, pastor, pero es que usted no entiende el proceso que estoy pasando. Posiblemente sí lo entienda porque hace rato yo pasé por ahí. Entonces, no crea que evitando hacer o cumplir el plan de Dios, usted va a salir ileso. No, la idea es que cruce el mar. Que pases por la dificultad. Pasa, erguido, de pie, firme, confiando en el Señor. Y pasa tu proceso. Después del proceso, da la bendición. Es que no puedo porque me da miedo. ¿Sabes cuántas personas están detenidas a nivel mundial de hacer cosas para Dios porque tienen miedo? El miedo no se califica como inteligencia, se califica como lo otro. Y ya tienes el conocimiento de lo que Dios quiere hacer contigo, pero te detiene el miedo. ¿No? ¿Con quién avanzas en la vida? ¿Con miedo o con inteligencia? ¿Con quién quiere Dios que tú avances? ¿Quién te tiene de la mano? ¿Es el Espíritu Santo o es el miedo? ¿Quién te dirige? ¿Quién te mueve? Que venimos a la iglesia y soltamos todo miedo y aquí en la presencia de Dios nos gozamos, nos llenamos de la presencia de Dios. Pero cuando salimos, estamos como los niños. Entonces viene el representante. ¿Quién es el representante? El miedo. Y te toma de la mano y se va usted con su miedo otra vez. No lo soltaste. La iglesia no se puede convertir en un kinder espiritual para ti, para que te cuidemos un ratico. Y allá afuera te esperan otra vez estos espíritus contrarios y para dominar tu vida. ¿Hasta cuándo? No permitas esto. Cuando viene la transformación de Dios, Dios te va a transformar y te va a transformar por completo. Y se lo dice una persona con toda la experiencia del mundo, porque en la mayoría de los traumas, el poco conocimiento, la flojera de estudiar, yo tenía todo el combo. Podría decir brutos como yo solito. Esperanza de ser algo en Dios, jamás, jamás. Testificado aún por mis propios pastores. No, muchacho, como que no. Tiene chance. Yo siempre valoro con mucho afecto un recuerdo de la iglesia donde yo me congregaba, o una de las iglesias donde estuve. La iglesia tenía un mover de Dios tan poderoso que mandaron a predicar a muchas regiones del estado y a otros estados del país. Mandaron a personas y mandaron hasta la hermana que limpiaba en la iglesia, la que lavaba las sillas, también la mandaron a predicar. Todo el cuerpo de liderazgo, toda la gente, vayan a predicar. Y faltaba una persona para enviar a los teques a predicar. Y el pastor agarraba la prédica y me veía a mí así como que, se la doy, no se la doy, se la doy, no se la doy. Me habían mandado a todo el mundo, pero a mí, pastor, como que lo que es la descalificación, nosotros la hemos podido palpar y nos hemos podido sentir en alguna oportunidad como que de poco valor o de poco uso o de poco...
hasta que tú entiendes quién es Dios, no quién eres tú. Hasta que tú entiendes quién es Dios. Y ese Dios que empieza a operar en tu vida. Y entonces no operas con tu inteligencia, operas con la inteligencia de Dios. No operas con el conocimiento tuyo, operas con el conocimiento de Dios. No operas con tu autoridad, operas con la autoridad de Dios. Y entonces la gente empieza a ver, ¿y qué le pasó a este? Que era el que daba lástima en la iglesia. ¿Qué le pasó? Ahora está pastoreando. ¿Y qué está haciendo? Ahora me llama. Mira, pero invítame. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere Dios contigo? Que te olvides quién eras antes. ¿Eras miedoso? Era. ¿Que no sabía hablar? Antes. ¿Que no me gustaba estudiar? Antes. ¿Que era flojo? Antes. ¿Que me gustaba agarrar la cosa que no era mía? Antes. ¿Que era vicioso? Antes. Ahora lo que alumbra en mí, lo que brilla en mí es Dios. Y lo que me mueve es Dios. Por lo tanto, entonces ya no me preocupa lo que diga la gente, me preocupa lo que diga Dios. Y la transformación que Dios quiere tener contigo es que ya mueras tú para que viva Él. Ese es el plan de Él. Que le deje un hasta aquí a ti, para que viva Él en ti. Que la gente pueda ver a Él en ti. No lo que tú quieres proyectar, es lo que Él quiera proyectar. Para que Él dirija tu vida como Él la quiere dirigir, no como tú la quieras dirigir. No es tu plan, es el de Él. Entonces Él viene y hace una transformación extraordinaria en tu vida, que va más allá de tu testimonio personal. Porque es hermoso testificar lo que Dios hace contigo. Pero Dios quiere manifestar su gloria, su presencia en ti. Que la gente pueda decir, impresionante lo que Dios está haciendo contigo. Que la gente me diga, impresionante lo que Dios está haciendo con Pedro. Impresionante lo que Dios está haciendo con Fernando. Impresionante lo que Dios está haciendo. Que la gente se impresione, sí, que se impresione con cada uno de ustedes. Porque ya no se trata de nosotros. Desde el momento que usted decidió darle la vida a Cristo, dásela. Sé inteligente y dásela. Dásela toda. No le des una porción, no le des un ratico. Dale tu vida a Cristo. El mensaje de Dios es dale tu vida a Cristo. No vengas aquí por un beneficio, no. Ven aquí porque le diste tu vida a Cristo. Debes estar claro con eso. Ese es el mensaje más rotundo que la gente necesita y puede escuchar. Porque yo te puedo invitar, ven para que Dios te sane. Y sí, te puede sanar, te vas a ir sano a seguir haciéndolo mal. De nada vale que Dios te sane. Para que tú sigas viviendo tu vida como tú quieres y no vivas tu vida como Dios quiere. Dale tu vida a Cristo. Escuche, la lucha y la visión. La vida cristiana es una guerra. ¿Sabía eso? Es una lucha. La vida cristiana es una lucha. Escuche, la inteligencia nos permite ver la intención del enemigo. La inteligencia te va a permitir ver por dónde viene Satanás. Porque eres inteligente en el Señor. Ya tú sabes por dónde viene. La intención de Dios y el propósito final en cada circunstancia la vas a saber por la inteligencia espiritual. Y eso tiene que ver con la lucha. Necesitas la inteligencia para luchar. Y también necesitas la inteligencia para la visión. Escucha lo que dice con relación a la visión. La necesidad de la inteligencia para el discípulo. Tú para ser discípulo del Señor necesitas la inteligencia. Porque la inteligencia te va a ayudar a caminar en la visión que Dios dio. Hay una visión, claro que sí. Pero ¿cómo la hago? ¿Cómo la practico? ¿Cómo la llevo a cabo? ¿A mi manera o a la manera de Dios?
Si lo hago a mi manera, no estoy siendo inteligente. Si lo hago a la manera de Dios, estoy siendo inteligente. Necesito la inteligencia para la lucha, esa lucha a diario que tenemos, para saber por dónde viene el enemigo, para tener ese discernimiento sobrenatural y estar preparado cada vez que venga el enemigo. Yo siempre recuerdo con mucho cariño una oportunidad que Jesús dice: me voy, porque viene el hijo de la oscuridad y él no tiene nada que ver en mí. ¿Qué aplicó? La inteligencia espiritual. No le correspondía estar en ese lugar y se fue. Cuando somos inteligentes espiritualmente, sabemos que yo no puedo meterme en un lugar, no me meto. Y si no me meto, fui inteligente. Si no puedo prestar mi oído a un chisme y quiero aplicar la inteligencia, me voy. No me conviene contaminar. Aplico la inteligencia. Ahora, si aplico lo otro que no es inteligencia, me escucho, me quedo un ratico para escuchar. Me contamino. No estoy siendo inteligente. Y eso me va a costar mucho en el Señor. También, el discípulo es un representante autorizado. No puede actuar basado en suposiciones. Debe actuar con precisión legal y espiritual. Usted y yo no somos cualquiera. En el Señor, después que usted aceptó a Cristo, usted no es cualquiera. Usted es un representante autorizado en el mundo espiritual. Usted tiene la capacidad, y se lo voy a decir porque Dios me levantó en la madrugada y lo escribí en el teléfono, porque cuando Dios me da las cosas yo tengo que escribirlas. Si no las escribo, se me van. Escuche. Porque no puedo traer del mundo espiritual cosas al mundo físico, sino a través de Jesús. Es porque necesito un permiso legal. Nosotros somos tan irresponsables en la vida que hacemos cosas espirituales sin Jesús. Y acceder al mundo espiritual, ejemplo, la adivinanza. Hay gente que les gusta estar adivinando sin darte cuenta que estás incurriendo, caminando en territorio espiritual. Y si empiezas a caminar por ahí sin Cristo, sin la autorización de Dios, sin la inteligencia espiritual, simplemente porque tú crees que puedes, entras en territorio espiritual, sí, con la boca, hablando, entras al mundo espiritual y traes algo del mundo espiritual. Y puede ser que lo que traigas sea una verdad espiritual. De forma ilegal trajiste una verdad y le dijiste a una persona, va a pasar tal cosa, y resulta ser que pasa. Metiste al mundo espiritual, bajo un espíritu de adivinación, entraste y traíste, sin la autorización espiritual, sin algo que Dios te dio. Tú entraste porque tú quisiste entrar y traer de forma ilegal algo espiritual. Porque es que tú crees que tú eres profeta. Te metiste en territorio sin autorización del Espíritu. Y entonces ahora te crees que eres profeta. Y constantemente a todo el que ves empieza a decirle cosas. ¿Sabes lo que pasa con eso? Sigues trayendo cosas. Y el diablo escucha. Y siguen pasando las cosas que dices. Y ahora tú dices que eres profeta. ¿Eres profeta o te está usando el diablo? Que está operando un espíritu de adivinación. Porque es que tú te quieres sentir importante haciendo cosas espirituales, diciendo cosas, adivinando cosas. Así vive el mundo. Y de esa forma se incurre en el mundo espiritual y se hacen cosas espirituales en tu mera inocencia, porque muchas de estas cosas comienzan por invento, como cuando estábamos muchachos y jugábamos la Ouija, por invento de muchachos. ¿Y cuántas cosas no hicimos? ¿Cuántas cosas malas? ¿Cuánta gente no se endemonió por eso? ¿O cuánta gente no se quitó la vida por eso? Porque no aplicamos inteligencia espiritual, simplemente aplicamos
El que, bueno, creo que puedo hacerlo y lo hago porque quiero, porque estoy grande y puedo. Tu vida le pertenece a Dios, tú no puedes llevar tu vida como tú quieres, eso es poco inteligente. Necesitas autorización para entrar en el mundo espiritual. Para ser genuino en el mundo espiritual, necesitas autorización del Señor. El mundo espiritual no es así por así. No, póngame a predicar, póngame. ¿Estás emocionado por predicar? ¿Sabes lo delicado que es? Ahora, cuando tienes la autorización es otra cosa. Son términos espirituales que usted tiene que aprender en el nombre de Jesús. ¿Amén? Un discípulo que solo tiene conocimiento superficial será fácilmente manipulado o desviado por el enemigo. Ya se lo mencioné. El espíritu de inteligencia es el poder para probar los espíritus. Probar los espíritus. Primera de Juan 4:1. Probar los espíritus, si son de Dios o no. 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínense, esto fue escrito hace 2000 años. ¿Cuántos falsos profetas hay? Y que hablan de Dios. Pero esto es por el Espíritu. Usted tiene que conocerlo. Usted tiene que apegar su voluntad a la de Él. Y esto no se trata de tu capacidad, se trata de que Él viva en ti. Para que Él te pueda guiar y puedas conocer y puedas practicar la inteligencia espiritual y discernir. Si no hay inteligencia espiritual, tú no puedes discernir estas cosas. Me habló bonito, es de Dios y lo sintió sabrosito en su alma. Yo he visto mujeres hasta llorando y desmayándose en un concierto de vallenato y ahí no estaba Dios. Su alma es fácilmente seducida y engañada. Por eso esto se trata del espíritu. Y Dios trata con tu espíritu. Dios te dirige a través del espíritu. Ese es el plan de Dios. Que tengas a su espíritu. Y Él te va a guiar y te va a dar a conocer por la inteligencia que sí es y que no es. Que es aplicable y que no es aplicable, que se debe hacer y que no se debe hacer. Hay momentos que Dios dice suspende. Y si no logro escuchar y ser inteligente, no suspendo. Y después pasan cosas porque no escuché, porque no fui inteligente, que no logré discernir la voz de Dios a tiempo. Necesitamos esto. Escuche. Si decimos, yo y Jesús somos uno, necesitamos el entendimiento exacto para saber qué voz pertenece al reino y cuál no, estableciendo así el orden de Dios. Necesito la inteligencia para discernir cuál es la voz de Dios y cuál no. Yo siempre le digo, a ti te hablas tú, te habla tu alma, te habla la carne, te habla el enemigo. Te habla el conocimiento, la intelectualidad y te habla Dios. Discernir entre todas estas voces, cuando Dios te habla, amerita una conexión divina. Un ejemplo bíblico, Daniel 9:2. Dice así, Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel no solamente leyó, obtuvo conocimiento, sino que dice que entendió. Hubo algo que se despertó, pudo entender algo. Entender es porque hubo aplicación de la inteligencia, que sucedería en 70 años. Eso fue algo que el Espíritu Santo le mostró a través de la inteligencia. No era solamente conocimiento. Lo que buscaba inteligencia. Escuche, esta es la función de un verdadero representante en el ámbito espiritual. No solamente quiere conocimiento, quiere que esa palabra que lee traiga una verdad,
a su vida. Para que tú sepas la necesidad. Si tú eres representante de alguien, tienes hijos o pareja, alguien que esté bajo tu cobertura, tú tienes que darle dirección. Y muchas veces tienes que autorizar si darle permiso o no. ¿Le pasa o no le pasa? Los que tienen hijos y el hijo le pide un permiso y tú tienes que tomar una decisión si autorizar o no autorizar. ¿Necesitas inteligencia para eso? Por el Espíritu, sí. Muchas veces decidimos porque yo soy el papá o porque yo soy la mamá. No vas. O vete. Como tengo la autoridad. Escuchamos a muchos padres decirles vete para descansar o quédate para que. Pero ya aplicó lo humano. En el Espíritu, Dios te puede advertir. No lo dejes. Por el Espíritu. O por el mismo Espíritu, mándalo que tenga un trato con Él. Qué hermoso. Porque Dios cuida de nosotros y cuida de nuestra familia. Que me dirija a Él y no que me dirija a mis emociones o mi voluntad, sino que primero esté la de Él y no la mía. Entonces necesitamos que se aplique la inteligencia de Dios en nosotros. Y esto lo necesitamos todos.